Bien, vamos a una de las discusiones que vamos a tener durante este año. El Ministerio de Educación confirmó la división del proyecto de admisión justa para dar mayor flexibilidad a su tramitación. Por un lado, va a buscar restablecer el mérito académico en liceos o colegios de excelencia para alumnos desde primero medio y crear así nuevas prioridades también en el segundo proyecto para niños que residen en dependencias del Sename y niños con necesidades especiales permanentes. Queremos conversar, profundizar en este tema. Estamos para eso junto a Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias por la invitación. A ver, te quiero partir preguntando si es que el dividir este proyecto en dos hace presumir que va a haber una tramitación más expedita, porque no todos lo han tomado de esa manera. Ayer desde la Democracia Cristiana, de hecho, había dudas. Decían que no, que de todas maneras esto era como tratar de pasar por encima de la ley de inclusión impulsada por Michelle Bachelet. A ver, existen ciertos elementos de la ley de inclusión que no quedaron bien resueltos en la misma tramitación, lo que fue reconocido por el mismo gobierno anterior en su minuto. Y eso tiene que ver con la selección en ciertos liceos de características especiales, que son los de excelencia o de alto rendimiento, emblemáticos, que por razones académicas y de su proyecto, la selección se hacía más justificable incluso para las personas que impulsaron esta ley en el oficialismo del gobierno anterior. Pero existen otros elementos en los cuales no hay posibilidad de discutir y los mismos parlamentarios se plantearon de manera muy radical cuando este proyecto de admisión justa fue presentado, a que no estaban dispuestos a tramitarlo. Entonces, si uno toma eso, se hace bastante evidente que si uno separa los elementos donde hay acuerdo, donde los mismos parlamentarios de la oposición han manifestado mediante proyectos de ley la voluntad de hacer esos cambios, separamos eso de otros aspectos más programáticos del presidente Piñera, en los cuales evidentemente la oposición le sale muy costoso meterse a modificar lo que se ha denominado el legado de la presidenta Bachelet. Para mí esa estrategia permite hacer viable, por lo menos, una parte del proyecto que tiene que ver con la selección por mérito. ¿Tú crees entonces que al dividirlo, dejar la selección por mérito como un solo proyecto, donde lo que se espera es que el 50%, entiendo, de los niños puedan ser seleccionados por el mérito, es algo que tiene un buen pronóstico en el Parlamento? Yo creo que tiene, a ver, más que poder pronosticar, que es muy difícil, lo que yo veo es que las bases de la democracia cristiana ven como interesante la posibilidad de que exista una educación pública, de excelencia, selectiva, de élite, grandes liceos públicos como existían los emblemáticos antiguamente, que están presentes en muchas partes del mundo, que no son una rareza. Y yo creo que gran parte de la democracia cristiana se ve identificada y simpatiza con ese tipo de educación pública. Y por lo tanto, veo difícil que se vayan a oponer de manera tan radical como han demostrado. Ahora, más allá de los apoyos políticos, ya para ir al fondo de lo que plantea este proyecto, ¿no termina siendo segregador que colegios de excelencia puedan seleccionar por mérito? Y ya te voy a preguntar lo que significa mérito. Yo quisiera, porque me parece que se apega más, que hablemos de rendimiento, porque al final lo que se va a considerar son las notas que tienen los alumnos para poder discriminar cuando hay más cupos que oferta, digamos, quién ingresa y quién no. ¿No termina siendo segregador? No necesariamente, porque el problema de la segregación en Chile está básicamente relacionado con la segregación residencial. De hecho, la aplicación del sistema de admisión, tal cual como se diseñó en el gobierno de la presidenta Bachelet, en la región de Magallanes y en otras regiones, no ha cambiado nada la segregación del sistema educativo, o muy poco. Hay estudios de la Universidad Católica que lo demuestran. El cambio ha sido menor. ¿Por qué? Porque la segregación es parte de la segregación residencial. La segregación educacional está muy relacionada a eso. Por lo tanto, la segregación hay que combatirla de manera activa, no esperando que esto se resuelva, digamos, automáticamente. Y lo que hace el proyecto de admisión justa original y también las líneas que la ministra Cubillos trazó ayer, es que además de seleccionar académicamente, también se obliga al establecimiento a guardar cupos, entre comillas, para estudiantes vulnerables, prioritarios y preferentes, que son dos categorías. ¿Más allá de las notas que tengan o que también tengan buen rendimiento? No, que cumplan, entiendo que hoy día cumplen el buen rendimiento. Ahora, eso es parte de la tramitación, podría ser algo interesante a discutir. Ahora, yo te pregunto si puede ser segregador, porque a ver si tú me aclaras, ¿cómo se determina en Chile cuando un colegio es de excelencia? Hay distintas... ¿Por el rendimiento de sus estudiantes?
Lo que pasa es que existe una ley, que es la que otorga estos fondos especiales, que declara de excelencia, que tiene que ver con el rendimiento en el CIMSE. Sí. Ya, y se califica en el fondo cada uno de los colegios con alto desempeño, bajo desempeño. ¿Es eso mismo que termina siendo que sea de excelencia? Hay varias clasificaciones, hay bastante enredo de política, pero cuando se habla de insuficiente, es la clasificación de la Agencia de Calidad de la Educación, ¿sí? Y esa considera el nivel socioeconómico de los alumnos. No es CIMSE bruto, digamos. O sea, no siempre un colegio de alto desempeño va a ser un colegio de excelencia. ¿De excelencia entendido como alto CIMSE? No. No, pero en términos de que los colegios de excelencia van a poder seleccionar, ¿cualquier colegio de alto desempeño va a poder seleccionar si es que pasa este proyecto? En el proyecto de admisión justa estaba planteado que esos colegios iban a poner optar a seleccionar los que estuvieran en alto desempeño de la categoría de las categorizaciones de la agencia. En el fondo no son solo emblemáticos, son todos los colegios con alto desempeño en el CIMSE. Ahora, esa es la propuesta original. Uno podría hablar de cómo se puede ir acotando los requisitos para poder seleccionar. ¿Sabes por qué te lo pregunto, Daniel? Y te pregunto si no es segregador, porque finalmente, si tomamos como referencia el CIMSE, vemos que se va a perpetuar como el círculo virtuoso de seleccionar a los mejores alumnos y por tanto tener el mejor rendimiento y seguir seleccionando a los mejores alumnos y tener el mejor rendimiento. ¿Cuál es finalmente el valor agregado de esos colegios? Que es un poco lo que pasa en los particulares privados y que está bastante constatado. Los particulares privados se quedan con los niños que desde la cuna venían predispuestos porque hay un mayor capital cultural, porque hay una familia más preocupada, porque hay más comodidades, hay más acceso a un montón de cosas, a ser los mejores alumnos. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el aporte de esos colegios? Si tú los comparas con pruebas internacionales, los colegios privados pagados no le están aportando tanto a los alumnos que eran por sí mismos los mejores alumnos. ¿No pasa lo mismo en el caso de los colegios de alto desempeño? La clasificación de la agencia, que esto de alto desempeño, es mucho más inteligente que el CIMSE. De hecho, la Alianza Francesa, el colegio donde yo estudié, no está clasificado en alto desempeño. Está clasificado una categoría inferior. ¿Por qué? Porque la categorización de la agencia considera el nivel socioeconómico. Entonces dice, usted tiene buen CIMSE, correcto, pero para la calidad de alumno, entre comillas, para el ingreso de los alumnos que tiene, no agrega tanto valor. Por lo tanto, no es un colegio de excelencia. Entonces, si la Alianza Francesa o otros colegios particulares pagados entraran en la lógica del proyecto de admisión justa, no podrían seleccionar, porque no son tan buenos como la agencia. No, bueno, pero si aquí los privados se quedan absolutamente fuera de esto. Pero es que no hay que engañarse con que la clasificación de la agencia no considera el nivel socioeconómico y está concentrando a alumnos de alto ingreso. Eso no es así, porque la categorización considera el nivel socioeconómico. Entonces, si un colegio hace ese círculo virtuoso que tú mencionabas, de elegir solo alumnos de alto rendimiento por sus notas y mantenerse, y en el fondo de alto nivel socioeconómico, y no agrega valor, la agencia no lo va a clasificar en las categorías superiores y no va a poder seguir seleccionando. Más allá del origen o del estrato sociocultural de los alumnos, si yo elijo a los que tienen mejores notas, probablemente entonces mi desempeño como colegio va a ser el mejor y voy a estar generando lo que tú me decías, es que ahí una especie de élite. Entonces no habría segregación, habría una élite meritocrática. Porque si no está relacionado con el nivel socioeconómico y solo con los resultados, esas personas pueden venir de cualquier nivel socioeconómico y no hay segregación. Ahí entramos al segundo aspecto, que tiene que ver con el mérito. Tú me hablas de una élite meritocrática. ¿Qué es más meritorio? Un alumno que tiene un promedio 6.5 de un colegio relativamente cómodo, que tiene un buen acceso, que no tiene mayores problemas y que tiene una familia, digamos, que le puede dar acceso a ciertas cosas. O un alumno que tiene un 5.5 y que está a lo mejor en un lugar vulnerable, donde hay disparos en su barrio, en su población, y que tiene que hacer muchos esfuerzos para ir al colegio. Cuando estos dos alumnos quieren ir al mismo colegio, ¿es justo dejar fuera al del 5.5 y considerar que tiene más mérito el de 6.5? Porque el mérito también podría ser algo relativo. Absolutamente. No sé si la nota necesariamente da cuenta del mérito que se ha hecho para poder estudiar y progresar en la vida. Lo que pasa es que el mérito como concepto, tal cual como tú dices, es confuso. Pero yo creo que aquí lo que se está planteando, si uno lo lee, digamos, directamente, lo que se plantea es rendimiento académico. Y ahí entra la dificultad de usar las notas previas como una manera de seleccionar. Lo que yo creo es que hay que mezclar distintas variables. Uno es las notas previas, que obviamente tú puedes considerar el contexto de donde vienen, que es lo que tú mencionabas de los distintos colegios, pero también incluir una evaluación propia del colegio, que además se enfoca a lo que el colegio le interesa. Este es un buen punto, porque no sé si está pormenorizado en el proyecto. Está. ¿Cuáles van a ser las herramientas a través de las que el colegio al que
un estudiante quiere ingresar, va a decir cuál es su mérito. Está digamos. explícito en el proyecto ¿Y qué va a ser? justa cuáles son los distintos instrumentos de evaluación, por lo menos los mínimos. ¿Va a ser las notas que tuvo en octavo el año pasado? Podrían para ser. Entrar a primero medio en las este opciones, colegio? los colegios podrían elegir las notas anteriores, en caso de alumnos mayores a séptimo básico, está pruebas de admisión y también dice, y otras, digamos, otros métodos u otros instrumentos. El instrumental, como tú dices, es clave. Es decir, la superintendencia ahí tiene un rol en verificar que los instrumentos que se usen para esta selección, estamos hablando de los liceos emblemáticos o de excelencia, no sea discriminatoria, porque obviamente hay una posibilidad de que caiga en discriminación. Si nadie quiere discriminar. ¿Cuándo se considera que hay una discriminación? ¿Qué podría ser discriminatorio? Cuando hay dos estudiantes que tú consideras iguales en alguna variable y son tratados distintos. Ya, por ejemplo, eso es súper difícil de constatar. Porque hasta en los colegios particulares pagados es difícil de constatar. No tanto, a ver, existen instrumentos para medir eso y hacer esa diferencia. Ahora, mientras más criterio tú le des al colegio, menos probable es que, o sea, es más posible que el colegio pueda, digamos, caer en la arbitrariedad, enriquecer su selección y también caer en la arbitrariedad. Yo creo que es importante empezar esa discusión del instrumental, de cuáles van a ser las maneras de seleccionar. Ahora, si en vez de hablar de mérito, hablamos, que yo creo que es más bien un concepto que permite entrar a la discusión pública, hablamos de rendimiento académico, lo que hacemos es inscribirnos en una tradición republicana de muchos países que tienen liceos que crean élite republicana, que crean élite de alto, digamos, alto desempeño y que no segregan. ¿Por qué? Porque no seleccionan por niveles socioeconómicos. Y la segregación, el problema no es la segregación académica, el problema es la segregación económica. Ahora, tú me hablas de lo que pasa en el mundo y uno ve que países muy desarrollados en materia de educación casi siempre, no en el total de los casos, pero en la mayoría tienen una educación pública de mucha calidad y tienen sistemas aleatorios de selección, como mal llamado tómbola, como el que se ha tratado de implementar acá. Y el tema de ir al colegio que te asignan, porque tú sabes que en el colegio que te asignan te están asignando un colegio de buena calidad. ¿No sería mejor pelear ese tema de fondo? Yo escuché a la ministra y le encuentro toda la razón. Decir que a lo mejor fue adelantado el establecer este software sin tener una cancha pareja en materia de colegios. Pero no sé cuánto se está haciendo para corregir esa situación cuando lo que estás cambiando es el instrumento a través del cual van a optar los niños al colegio, en vez de pensar cómo tener una oferta de tal calidad que ir al colegio 1 de preferencia, al 2, al 3 y hasta el 5 sea más o menos lo mismo. Porque ahí está la insatisfacción de estas familias. Es decir, no quedó en mi primera prioridad y el segundo me parece de muy baja calidad respecto del primero. Pero si tuviéramos 5 preferencias y las 5 son buenas, no tendríamos discusión respecto de la famosa tómbola, que ya hemos dicho 20 veces que no es una tómbola, pero para conceptualizarla más fácil. Hay varias cosas en tu pregunta. Hay países en los cuales la oferta es más homogénea que en Chile. Por la forma en que está construido nuestro sistema, los colegios tienden a diferenciarse y la calidad, entre comillas, está concentrada en muy pocos establecimientos. Pero el problema de la admisión es bastante transversal a cualquier sistema en otros países, en los cuales incluso las discusiones están muy avanzadas. Inglaterra es increíble. Inglaterra tiene la tradición más fuerte de escuelas, digamos, en las cuales van todos, desde el más rico hasta el más pobre, van todos al mismo colegio, y la discusión respecto a las grammar schools, a las escuelas selectivas de alto rendimiento pública, sigue existiendo y es tremendamente fuerte, es permanente. Lo mismo, en Francia no existe esa discusión, pero sí existe una discusión potente de la heterogeneidad de la educación pública, porque depende del barrio. Puedes ir a un barrio en el cual el colegio no es de buena calidad y el presidente Macron hoy día está planteando una reforma gigantesca a la educación que incluye temas de selección y de libertad de educación. Es un tema, no hay que engañarse, los sistemas internacionales no son fijos, no están escritos en piedra, están variando igual que el nuestro. Las preguntas que nos hacemos son las mismas. Lo que pasa es que en Chile tenemos una tradición de elección de escuelas muy fuerte, muy arraigada, que tiene que ver casi con la construcción de la República, y por lo tanto es un tema que inmediatamente es político. Daniel, tú me hablas de la tradición de la elección. Yo he escuchado al gobierno decir que esto le devuelve la capacidad de elegir libremente a los papás qué colegio quieren para sus hijos, y yo me pregunto hasta qué punto eso es real y hasta qué punto no es cierto cuando uno no tiene educación pública de calidad. Y te lo pongo en el siguiente ejemplo. Hay muchos papás, porque yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Nicolás Izaguirre en algún momento, de estos papás encandilados por colegios con nombres en inglés, que en el fondo por ser aspiracionales. Muy lamentables. Hay muchos papás que buscan dejarle lo único que pueden a sus hijos, que es la herencia de la educación. Para que tengan un futuro. Y en ese contexto buscan ciertas condiciones, continuidad en las clases. No creo que sea simplemente por querer un gran nombre del colegio. Ojalá que haya mejor capacidad de hablar en inglés, que es una tremenda herramienta.
no sé si habrá algunos, pero no sé si todos buscan más gente como uno, pero hay una aspiración legítima a optar a la mejor educación. Pero estoy segura que esos papás que se endeudan, si el Estado les proveyera de una buena educación, mandarían a sus hijos a colegios del Estado. El problema es que aquí la deuda es de la educación pública, que no es pareja. Es que todavía tenemos tomas, tenemos paros, no tenemos colegios del Estado que vayan a ser bilingües. Para que un niño estudie en un colegio bilingüe en Chile tiene que pagar 400.000, 500.000 pesos, que es una locura. Y muchos papás incurren en esa locura porque no hay otra opción. ¿Hasta qué punto en un sistema súper segregado como el nuestro, con una educación pública que está al debe, las personas y los papás tienen capacidad de elegir libremente? Yo siento que es una libertad bien restringida por el sistema, por el marco de elección, ¿o no? Lo que pasa es que la libertad de elección tiene que ver con cómo tú usas tus ventajas en el sistema. Si todos los colegios fueran idénticos, la libertad de elección no existe porque no hay nada que elegir, porque todos los colegios son iguales. ¿Me entiendes? Está bien, pero estamos diciendo, yo no Lo que digo pasa que es sean todos es que idénticos, este es un digo que tiene que concepto- haber un estándar mínimo de calidad. Lo que pasa Y que es que el siento que no se concepto de cumple. libertad de elegir no se ha discutido de manera profunda ni en la oposición ni en el oficialismo. Se usa más bien como un eslogan en ambos casos. Ya. Un sistema que asigna sobrecupos al azar tampoco no es libertad de elegir. Y un sistema que le entrega toda la elección a los colegios, como lo que teníamos antes, tampoco es libertad de elegir. Es más complejo y tiene que ver con la interacción de los colegios tienen algo que decir respecto a las comunidades que quieren crear y cómo se diferencian de ellas, y los padres tener una opción de postular, de querer entrar a un establecimiento, pero también entender que si el establecimiento no calza con ellos, obviamente ni la libertad de elegir es absoluta, Pero es ni que de ahí los está la padres. falacia, porque en ni el del- fondo se dice que son los papás los que van a tener derecho a elegir libremente y en realidad son los colegios los que eligen a las familias que quieren que formen parte de su proyecto educativo. Eso no es así hoy día. O sea, con el sistema de admisión, los colegios no tienen nada que decir. Ya, pero por ejemplo, en el momento que tú me dices que no está tan discutida la forma o la ponderación que va a tener cada instrumento en esta selección por mérito, yo me pregunto cuánto espacio queda para que los colegios efectivamente sean arbitrarios. Bueno, Para que los colegios llamen a entrevistas a los papás y vean si esos papás les gusta o no les gusta, si son suficientemente comprometidos. Siempre hay un resquicio, como los colegios que quieren que sean católicos y no los encuentran tan católicos y no lo dicen. No te dicen usted no queda por no ser católico, te La dicen que pregunta tu es que hijo no tuvo buen si un desempeño. colegio es católico, ¿está mal que diga que una familia que no es católica entra al colegio? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Hay personas que piensan que si un colegio es católico y entra alguien que no comparte esa fe y que no está de acuerdo en lo que plantea y que no está de acuerdo con el proyecto que el colegio propone, pero quiere entrar por alguna razón, la discusión política de fondo es, el colegio puede decir, sabe que usted no está de acuerdo con Sí, mis pero es que políticas eso se presta, internas. Daniel, en el caso de los colegios privados, y ya para ir finalizando, para tremendas arbitrariedades. Como Es que que los papás están separados lo y que- no te dicen, no, mira, lo que pasa es que ustedes están separados. Es que no, que su hijo no tuvo tan buen desempeño, no le fue tan bien en la prueba, mire, dentro de los cupos a otros les fue mejor. Es Y que, los papás espera, se quedan que con eso. Tú estás tomando una posición. Yo estoy planteando cuál es la pregunta. La pregunta es si encontramos legítimo que alguien, por ejemplo, un colegio particular subvencionado, que es dueño del colegio, es un colegio privado, no tiene nada que decir respecto a quienes entran a esa comunidad, si van a concurrir o no concurrir con No, el si lo que yo con el encuentro proyecto. legítimo es eso. Y Mi esa pregunta es si no es la que falaz no nos... decir que el que decide es el papá y la familia. Porque al final lo que tú estás diciendo es lo mismo que yo estoy diciendo, son los colegios los que decían. ¿Quién Lo que entra y pasa quién es no que- entra? No es la aspiración de los papás por entrar a un Ojo colegio. que el proyecto de admisión justa planteaba un reequilibrio. Hoy día tenemos totalmente elección de los padres en caso que no haya sobrecupo y luego el azar en caso que haya sobrecupo. Ese es el sistema que tenemos de elección. Eligen los papás hasta que si hay sobrecupo, elige un algoritmo. Lo que plantea admisión justa original, no sabemos lo que va a plantear el nuevo en ese tema, es abrir una ventana para menos de un tercio de esos cupos para que el colegio tenga algo que decir. No puede seleccionar arbitrariamente, decir tú sí, tú no. Eso nunca ha estado sobre la mesa. Decir, entrevistar dos personas y decir me gustó más este. No. Es establecer requisitos. Por ejemplo, tener notas superiores a 5. No puedo elegir qué persona con mayor a 5. No puedo discriminar. No, está bien, pero pongo una categoría. Y se planteó 30%, menos de un tercio de los cupos. Ya, pero ¿y dónde en esa ecuación se le dio más libertad a los papás para decidir? En el, Que es el punto en el que yo te estoy- 70% que queda con las reglas del SAE, del sistema de admisión. O sea, aquí lo que, Pero es que el lo que- sistema de admisión tú me dices que es azaroso. Entonces, tampoco es la capacidad de elegir de los papás, Pero digamos. porque esto no vamos a encontrar un sistema que sea blanco y negro. Y lo que hizo la reforma de la presidenta Bachelet fue algo excesivamente radical. Y lo que está planteando Admisión Justa es abrir una ventana de menos de un tercio para, en el fondo,
quizás tratar de combinar las distintas visiones de la educación que hay en el país. Si al final no puede un gobierno pasar la máquina sobre el otro cada vez que le toca gobernar y tiene mayoría en el Congreso. Aquí lo que se está haciendo es abrir una ventana a una manera de pensar que es distinta y que al parecer hay bastantes personas que la comparten. Pero no hay un retroceso al sistema que teníamos antes, que comparto perfectamente, que los colegios sobredemandados elegían a sus alumnos. Bien, pues Daniel, va a ser una discusión que vamos a seguir bien al detalle durante todo el año, porque creo que quedan cosas que pormenorizar aún para entender mucho más a cabalidad cómo se va a comportar este proyecto y también para ver qué acogida va a tener en términos políticos. Sí, eso es clave. Sí, porque la legislación no es tan fácil. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Buen día.